Estuve a punto de perder el primer semestre en la carrera. Yo llegaba llorando porque dije: "Güey, ¿por qué reprobé?". Pues porque no estudié, ¿verdad? Siempre busqué el tener ese promedio y es un consejo que siempre les he dado. A lo mejor no te gusta una materia, tú sabes que no te gusta bioquímica, ¿no? Ujú. Y tú dices: "Bueno, pero me gusta anatomía, voy a sacar 10 en anatomía y voy a sacar 6 en bioquímica y ya sé que voy a recuperar 2 puntos". Y de ahí entré a trabajar y empecé yo a ganar justamente secundario a estudiar. O sea, si tú estudias, pues es una ganancia. ¿Y quién te paga por estudiar? En el Seguro Social me tocó ver 30 pacientes en un solo día y de esos 30 pacientes llorando de que pues les dolía la rodilla, de que no los operaban, pero son muchas historias y llega el punto en el que tú psicológicamente a lo mejor tienes que aprender a manejar ese término para poder dormir tranquilo. Entonces, ese tema de lidiar con la muerte en algunos casos en tu poder y en tus manos, pues sí te va haciendo cada vez más fuerte. Le daba RCP a un paciente y la gente te jalaba, los familiares te decían: "No, no te vayas, o sea, no quiero que dejes que mi papá se muera". Y tú decías: "Pues ya no hay nada más que hacer, o sea, ya hicimos todo lo posible", pero llega un momento en que tú tienes que decir: "Pues ya no se puede". Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla que tenemos el día de hoy con el doctor Gustavo Cayetano Báez. Y solamente en esta introducción voy a decir el doctor Gustavo Cayetano Báez, porque en esta ocasión vamos a conocer ese lado humano que tiene precisamente el doctor, pues a petición de muchos de ustedes. Yo soy Ivonne Pacheco también, me presento y tengo el gustazo de poder platicar contigo, Gustavo. Ahora sí te voy a tutear porque Ya precisamente queremos conocer más de ti. yo pretendía decir: "Hola, soy tu amigo el doctor Gustavo Cayetano Báez", pero bueno, Sí. vamos a quitar el doctor para que sepa la gente quién es Gustavo Cayetano, ¿no? Que sería a lo mejor lo interesante del podcast, ¿no? Sí, porque además cuando, alguien va a atenderse a un consultorio, que lleva un problema médico, definitivamente se convierte en alguien de suma confianza, a quien prácticamente le estás depositando, pues, tu salud y, ¿por qué no decirlo?, hasta tu vida. Entonces, Claro. por tus manos pasan muchísimas personas que recuperan movilidad, que recuperan estilo de vida, que recuperan incluso hasta la alegría, porque pueden ya hacer muchas cosas que habían dejado o que se habían resignado que ya no iban a poder lograr, ¿no? Por la falta de la movilidad. Pero, también surge la pregunta, y te lo digo desde la experiencia de cuando me tocó andar visitando muchos médicos que decía: "¿Y cómo será el doctor? O sea, se ve que es buena persona o es muy amable", te vas con esta idea, pero no hay oportunidad de conocer a profundidad qué hay detrás de también de la vida de ese doctor, que tiene esa sensibilidad y esa empatía para tratar a sus pacientes. Así que, ¿cómo podrías definir a Gustavo Cayetano Báez como persona? Okey, bueno, es una pregunta no es difícil de contestar porque, pues, Ivonne, soy una persona como cualquier otra persona, o sea, estudié la primaria, la secundaria, el bachillerato y hice una carrera, o sea, la realidad es que soy como cualquier otra persona. El hecho de que haya elegido una carrera que pudiera ser para mucha gente difícil de estudiar por los años que tiene uno, la dedicación en el estudio, pudieran llegar a pensar que es algo muy complejo. Ujú. Pero la realidad es que no. ¿Quién es Gustavo Cayetano? Pues soy un veracruzano, nací aquí en Veracruz, estudié la Puerto. primaria aquí, Puerto, Sí. de aquí del puerto de Veracruz, estudié el kínder en la Ignacio Zaragoza, hice la primaria en el kínder en la Ignacio Zaragoza también, que es mi escuela primaria. Okey. Mucha gente conoce ese lugar porque las famosas tortas que están enfrente se llaman tortas de Sarita, que era una señora Ah, sí, muy conocido. muy conocida aquí en Veracruz. Sí. De ahí estudié la secundaria en la técnica 26. Okey. De ahí estuve en el Ilustre Instituto Veracruzano, Que además es una preparatoria o bachillerato de mucha tradición, también de mucha fama. de mucha fama, Semper Omnibus Aperta. O sea, la realidad es que sí es un bachillerato muy renombrado. Hice el intento por entrar a bachilleres, no lo logré, Okey. pero bueno, definitivamente, gracias a Dios salí adelante con mi carrera, ¿no? Entré a la UB y bueno, pues yo soy de aquí de Veracruz, mis padres son nacidos también aquí en el puerto de Veracruz y es un tema muy bonito, porque lo platicábamos hace rato, este, la medicina me fue salvando de a lo mejor hábitos que no eran los mejores y Okey. que dije: "Bueno, pues la medicina me va a ayudar", Sí. y gracias a Dios me ayudó a mí, y es lo que le tengo que dar a mis pacientes, regresarles justamente esa ayuda que me prestó a mí para yo poderlos ayudar a ellos y que ellos puedan estar mejor.
¿no? Muy bien. Y en este caso, Gustavo, vamos a ir poco a poco conociendo qué hay detrás en este lado, digamos, no diría lado B, sino lado humano, ¿no? Que es tan necesario también que cuenten con ello los médicos. Y bueno, me queda clarísimo que está muy presente, muy latente en tu persona, en tu vida. Pero a ver, vamos a irnos como poco a poco. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, pues me gusta escuchar música. ¿Qué tipo de música? Pues yo vengo de esa época del rock mexicano, Caifanes, Maná, Okey. del rock pesado como Guns N' Roses, Metallica, Ah, ¿no? Van Halen, Def Leppard, música que, pues, de mi época. Toco la guitarra, es una parte ¿cómo que aprendes me a tocar la gusta. guitarra? En la secundaria tengo un amigo, bueno, tengo un amigo que hoy en día no sé dónde ande, en qué parte de la república esté, Okey. pero él fue el que me inculcó el poder aprender a tocar la guitarra hasta que llegué a tocar en un grupo aquí en Veracruz que se llamaba Estridente. Tocábamos en el Infonavit Buenavista Ajá. hace muchos años en un gimnasio que se llamaba El Bimbo, y la realidad es que ahí nosotros tocábamos y eran unas fiestas grandes con rock pesado y a lo mejor con una música en vivo muy, muy agradable, pero en aquel entonces era yo un niño. Bueno, yo me ¿Cuántos años consideraba, tenías? yo tenía como 16, 17 años, Okey. y para yo llegar a donde tocaba me llevaba un tío Ah, con mi guitarra y de ahí me pasaba a recoger para poderme regresar otra vez a la casa, porque en aquel entonces, bueno, no había una cuestión de inseguridad, pero sí no eran lugares, pues, mm, para un adolescente tan fácilmente, ¿no? sí, sí, Que te claro. dejaran salir, ¿no? Tus papás, en aquel entonces era un poco más estricta la situación, ¿no? Por cierto, a propósito de eso, ¿tus papás eran, papás estrictos o fueron papás quizá como más flexibles? ¿Cómo fue No, esa parte? mi papá era una persona muy estricta. Mi papá siempre fue una persona que leyó mucho, trabajó mucho aquí en Veracruz. De hecho, estuvo muchos años. Yo vengo de una familia de gente que trabajó en el muelle, aquí en Okey, el puerto de Veracruz, sí. pero de trabajar en el muelle ellos se dedicaron a la cuestión sindical. Ah, bien. Y entonces, como del sindicato en aquel entonces, aquí en Portuarios era una cuestión grande, pues finalmente era una persona letrada, ¿no? Pero la forma de ser estricta conmigo siempre, conmigo y con mi hermano. Yo tengo un hermano que está en Estados Unidos Sí. y que finalmente siempre fue muy, muy estricto con nosotros en la cuestión de enseñanza, en cuestión que te decía, oye, es que no lo encuentro, papá, en la tarea. Ahí está. No, no es que no lo encuentro. Y ya cuando él lo buscaba, Sí. pues ahí estaba, ¿no? Ahí Pero porque estaba. no habías leído. Entonces sí era una educación estricta. Igual mi mamá, una persona que siempre me inculcó el ser una persona honesta, que siempre fue una persona muy estricta, levántate temprano, sé ordenado. Pero una característica que también tuve cuando era yo muy niño es que siempre he sido una persona muy ordenada. ¿Ah, sí? Siempre, siempre, desde muy chico yo creo que tengo un trastorno obsesivo compulsivo por las cuestiones en orden. Y entonces Okey. siempre he estado con esos detalles, ¿no? En la recámara, tu cama, que si pones un cuadro, que si pones un póster bien pegado, ¿no? Le gusta que esté ordenado. Sí, ordenado, ¿no? Y bueno, pero por lo que estás, explicando, viene también, ¿no?, de esta disciplina. Quería preguntarte, ya que nos estabas dando el recuento de, las escuelas en las que estudiaste aquí en Veracruz, em, ¿eras un alumno de 10, como se dice, matadito? Porque esa es la creencia también, ¿eh? Que los que estudian medicina son súper dedicados, son súper estudiosos. ¿Cómo fue tu carrera escolar? No, no, fíjate que al principio, mi primer semestre de la carrera de medicina, yo recuerdo muy bien que reprobé embriología. Y Okey. estuve a punto de perder el primer semestre en la carrera. Yo llegaba llorando porque dije: ¿por qué reprobé?". Pues porque no estudié, ¿verdad? Sí, Pero sí, nunca fui un alumno al principio de 9 y 10. La vida me fue enseñando que sí es importante estudiar, porque después de que yo reprobé y que pasé esa sensación, hicimos examen 8 personas, de las sí. cuales 7 se fueron a repite y el único que pasó ese examen fui yo. Okey. Después de eso me di cuenta que estudiar, pues era importante. El segundo semestre me empecé a becar, tuve un promedio sobresaliente
Y ya me di cuenta que sí estudiar, pues sí te dejaba realmente un gran beneficio. Entonces, no era yo de los mataditos como tal, pero sí me dediqué a estudiar. O sea, sí era de 8 9 En la siempre carrera. en la carrera. Siempre busqué el tener ese promedio y es un consejo que siempre les he dado. A lo mejor no te gusta una materia, tú sabes que no te gusta bioquímica, ¿no? Ujú. Y tú dices, bueno, pero me gusta anatomía, voy a sacar 10 en anatomía y voy a sacar 6 en bioquímica y ya sé que voy a recuperar 2 puntos, ¿no? Esa fue mi estrategia para estudiar y para las materias que no me gustaban, ¿no? Pero nunca fui un matadito. De ahí me bequé y becado, y ese es otro consejo que les doy a todos las nuevas generaciones. Becado, yo estuve becado por gobierno estatal, Okey. de ahí estuve por gobierno federal, en aquella época se llamaban Pronaves las Ah, sí, becas. sí, sí, Yo cómo no. estuve becado por Pronaves y de ahí entré a trabajar y empecé yo a ganar justamente secundario a estudiar. O sea, si tú estudias, pues es una ganancia. ¿Y quién te paga por estudiar, no? Claro, ¿no? Y es, una gran oportunidad, sobre todo como nos estás contando, que bueno, con la familia vienes de una familia que también, ¿no? Muy Sí, trabajadora y que sí, una ayudita sí. extra nunca está de más, ¿eh? Sí, claro, y además, o sea, te digo, yo en aquel entonces nosotros vivíamos allá se llamaba Lomas del Mar, Ajá. y en aquel entonces el Vía Muerta, para mucha gente que conoció la ruta de Sí. Vía Muerta en aquel entonces no estaba pavimentada, era subir y bajar, era como ir en una montaña rusa con unos charcos increíbles y te lo juro que súper divertidos, ¿no? Ya cuando tú lo pones Perspectiva en diferente. una retrospectiva, la realidad es que te das cuenta que era vivir algo muy bonito que, pues, que va enseñando a cómo van la evolución del ser humano hoy día en día, ¿no? No, y que además, de alguna manera, también creo que los éxitos que has cosechado en la actualidad, no solo me refiero a cuestiones materiales, sino también a las familiares, a las personales, las aprecias, ¿no? Desde esa, desde esa historia de donde vienes. Y a propósito de disfrutar, quería preguntarte sobre ¿cómo, logras desconectarte un poco, por salud mental también, de todo lo que tienes que estar, pues, trabajando y cuidando y analizando por ejemplo, de tus pacientes, del hospital? O sea, porque al final, cada paciente es una historia de vida que de manera paralela a la tuya está teniendo, pues, a veces, ¿no?, problemáticas constantes que requieren tu atención. Sí, es difícil. La realidad es que es una pregunta así súper padrísima que me haces, Ivonne, porque sí es muy difícil. Al principio tú dices, voy a tener empatía con el paciente y puedes tener la empatía con el paciente, pero a veces tú te quieres cargar con los problemas del paciente y eso sí es porque tiene dolor, Ujú. porque no tiene familia que lo apoye, porque van y te cuentan y lloran delante de ti y están Sí. imposibilitados y obviamente todo eso lo vas absorbiendo. Es un trabajo de muchos años de experiencia donde tú ya aprendes a soltarlo, porque sí hay gente que te impacta y, por ejemplo, tú vas y llegas a tu casa con ese estrés, con ese dolor, con esa sensación incómoda que llega el punto en el que tú dices, yo veo, bueno, en el Seguro Social me tocó ver 30 pacientes en un solo día y de esos 30 pacientes llorando de que pues les dolía la rodilla, de que no los operaban, de que muchas quejas, ¿no? Que a final de cuentas o problemas que puede llegar a tener la gente y que tú tienes que empatizar con la persona, pero la persona siempre va y te dice a lo mejor las cosas como médico, las cosas que no quisieras escuchar, ¿no? Sí. Y entonces te tienes que quedar con esa sensación que el paciente liberó, que te la transmitió a ti, pero son muchas historias y llega el punto en el que tú psicológicamente a lo mejor tienes que aprender a manejar ese término para poder dormir tranquilo, porque sí, Mm. sí es un poco complicado, ¿no? Y eso pasa en medicina. Es como todo aquel que estudia medicina cuando el primer paciente que está en tus manos fallece, ¿no? Y esa situación la viví mucho, mucho antes de estudiar medicina porque ya ves que te comenté que yo estuve en la Cruz Roja. Y entonces ese tema de lidiar con la muerte en algunos casos en tu poder y en tus manos, pues sí te va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Porque me tocó dentro de las historias que yo llegaba, le daba RCP a un paciente y la gente te jalaba, los familiares te decían, no, no te vayas, o sea, no quiero que dejes que mi papá se muera. Y tú decías,
pues ya no hay nada más que hacer, o sea, ya hicimos todo lo posible, pero llega un momento en que tú tienes que decir, pues ya no se pudo, ¿no? Sí, entonces eso sí es un tema complejo, pero lo puedes aprender a manejar. Con la experiencia, gracias a Dios, vas empatizando y vas teniendo tu sistema límbico y de emociones tranquilo. Sí, es un equilibrio el que tienen que encontrar, porque finalmente todas estas personas están buscando personas como tú, que en estas especialidades en medicina, esas respuestas, esa ayuda y también hasta ese desahogo, ¿no? Y eso no significa que Gustavo Cayetano Báez no tenga problemas también No, claro. personales o No, familiares. claro, y muchas de los pacientes les decía: "No, señora, si yo le cuento también mis historias, nos ponemos a llorar juntos", ¿no? No, la realidad es que sí es difícil. Digo, a lo mejor en niños, el tema en niños se me hace un poco más complicado, pues yo creo que por eso no hice pediatría, porque el tema de ver a un niño enfermo, un niño que no ha vivido y que caen en la enfermedad, por eso siempre les digo a los padres: "Tú ves un niño inquieto, tú ves un niño que rompió algo, déjalo, o sea, el Está niño ese sano. inquieto está sano. Yo te invito un día a que tú vayas al hospital y pases visita conmigo en el área de pediatría, y te da una tristeza ver a los niños en cama con un suero y que finalmente no se pueden mover y que sus ojos se les ven la tristeza de no poder moverse, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Realmente las cosas materiales van y vienen, pero bueno, importante sí aprender a empatizar con todos los pacientes y a vivir tranquilo, ¿no? También. Bueno, Gustavo, ¿y cómo fue que decidiste o sentiste la vocación de estudiar medicina? Fíjate que yo en el 97, mi papá es una persona, a pesar de que estaba letrado y que era una persona muy inteligente, nunca cuidó de su salud. Okey. Una persona con diabetes mellitus, con todas las complicaciones habidas y por haber, y todos los Cayetano, y si mi familia me está viendo, van a saber que estoy hablando de ellos, y sí, todos los Cayetano, todos prácticamente fallecieron de insuficiencia renal secundaria a diabetes. Y te estoy hablando que perdieron una pierna, un dedo, un pie, una pierna completa, Ujú. porque no hubo un cuidado previo. Entonces, mi papá cae enfermo. Al caer enfermo mi papá, yo necesitaba buscar la forma, pues, de ayudarlo, porque me tocó verlo tirado Ujú. en el piso y con crisis de cetoacidosis diabética o como un tipo coma convulsionando, Sí. y no sabía yo qué hacer. Y entonces ahí fue donde mi vida dio un giro total y ¿Cuántos rotundo. años tenía? Tenía yo 17, yo iba en el bachillerato cuando Okey. entré a la Cruz Roja. Entro a la Cruz Roja como socorrista, empiezo como socorrista porque es el primer curso que da la Cruz Roja, socorrismo, primeros auxilios, y de ahí haces el técnico en urgencias médicas. Entro a la Cruz Roja, hago un gran grupo de amigos y ellos justamente necesitaba yo alguna situación que vivía yo con mi papá y todos me apoyaban, iban por mi papá, los llevábamos al Seguro Social, aparte de trabajar en la Cruz Roja como voluntario porque no me pagaban un peso. Finalmente es una cuestión que te va enseñando, ¿no? En aquel entonces, pues a veces como joven no mides el peligro y me gustaba mucho entrar a edificios, meterme debajo de los carros a rescatar gente, a pesar de que a lo mejor había una cuestión de inseguridad, pero te daba esa satisfacción de poder ayudar a la gente, ¿no? Y ahí fue como me inculqué en medicina, hice examen para medicina, no quedé, y entonces tuve que hacerlo otra vez, Ujú. y ya fue en la segunda oportunidad que pude quedar en medicina. Entonces ya, para cuando yo iba a medicina, yo llegaba a la facultad de medicina con mi uniforme de la Cruz Roja, que salía yo de guardia en la noche, y llegaba yo con mi fornitura y todo lo que ya ves que los paramédicos Sí. somos medios Eso es medios parte de fantoches, no, no, ¿no? no, parte Porque de finalmente nos poníamos todos los holster, tijeras y todo para poder ayudar a la gente. Entonces, yo llegaba así a la facultad de medicina. qué interesante cómo, canalizaste lo que podría haber sido una, frustración por no saber cómo poder ayudar a alguien tan importante en tu vida como era tu papá, y lo canalizaste también hacia algo muy bonito y que creo que te llevó a descubrir y desarrollar tu vocación, que es ayudar a las demás personas a través de la medicina. Em, y me encanta también que seas muy abierto en estos, pues, no, yo no llamaría tropiezos ni nada, simplemente así son a veces las cosas que ocurren en la vida, y seguramente quienes están viendo esta charla
que a lo mejor, al igual que tú, están, pues, con la intención de estudiar medicina o, quizá no medicina, pero se están encontrando con que a la primera no se puede lograr Sí. los objetivos. eh, la perseverancia es, creo que, parte clave de lo que te ha llevado hasta donde estás ahora. El que tú digas abiertamente, la primera no se pudo, que hay que decirlo también, la Facultad de Medicina, aquí y en cualquier parte de la República Mexicana es altamente Sí. demandada. Entonces, qué bueno que seguiste persistiendo, porque ahora tenemos, a un especialista. No, y te digo que me costó mucho trabajo. Ya cuando yo presenté la primera vez y llegué triste porque no quedé, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, voy a ser hoy ingeniero civil, ya no voy a hacer examen para medicina. Y recordando ese momento, te lo juro que cuando ya hice el segundo examen, yo eran las 5 de la mañana y yo estaba en el malecón aquí en Veracruz, afuera del periódico Dictamen, Esperando. esperando, porque en Claro. aquel entonces El no había medios resultado. digitales. Sí. Me vine caminando de tu casa Mira tú. hasta afuera para agarrar el primer periódico, Sí, sí, te lo sí, juro, el sí. primer periódico. Y recuerdo muy bien que era yo el único en el malecón buscando la lista para ver dónde había yo quedado. Y cuando quedé, pues obviamente una emoción, ¿no? Oye, no, hombre, y eso que acabas de decir, creo que ya sea algo que a lo mejor otras generaciones no van a vivir, la emoción de que estás ahí Sí, que te buscando. buscabas en el periódico, ¿no? Y había una lista de los que habían quedado y una lista de Sí, los que no habían quedado. Entonces es claro. una lista Y pública. pública enorme. Y andabas Claro. buscándote, y me acuerdo que en lugar de buscarme en los quedados, me busqué en los no quedados. Lo No, primero que hice fue buscarme en los no quedados. Dije, no, aquí no aparezco. entonces Ya entonces pareció aparecí, ya, en ya la había yo quedado en la J. muy bien. Y bueno, en esos años que estudiaste medicina, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lo disfrutaste? Ya nos contaste de esta parte donde, pues, fue un poquito, cardíaco ese primer semestre, pero después, ¿cómo lo viviste? Complejo porque, bueno, para aquel entonces, te digo, mi papá seguía enfermo. Okey. De ahí, yo estando prácticamente a la mitad de la carrera, mi papá fallece. Entonces sí, se me hizo bien complicado todo este tema, porque para esto, te digo, cayó en insuficiencia renal, yo tenía que ir a la casa a dializarlo, regresas a la facultad, comes, o sea, te regresas en la noche a dializarlo, y de ahí yo ya trabajaba en el muelle como paramédico del muelle, y entonces yo hacía rescates en barco y todo, y entonces, pues sí, era una cuestión un poco compleja, pero la realidad es que cuando algo te gusta, lo disfrutas. Y yo disfrutaba mucho la medicina. Hoy en día siempre te puedo decir que una de las curiosidades que yo tenía era de ver cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Cómo podías moverte un dedo, ¿no? Sí. Y qué lo movía, ¿no? Y entonces sí es toda una máquina perfecta, ¿no? ¿Podrías decir que eso fue lo que te, motivó a la especialidad de la traumatología y la ortopedia? Probablemente, la realidad es que yo nunca pensé, digo, al inicio, sí, de mi carrera pensé en cardio. Ajá. Dije, voy a ser cardiólogo, Ujú. porque el corazón también me llamaba mucho la atención de cómo una máquina del corazón, un músculo, pues no deja de trabajar, ¿no? Y trabaja con electricidad, y electricidad que provocas tú, que generas tú. Sí. Y entonces dije, voy a hacer cardio, pero ya de ahí la vida me llevó, digo, mi papá era carpintero y siempre lo he platicado, y yo siempre he trabajado con, pues, con martillos, serrucho, con formón, que son para pegar y hacer cosas, Okey. mecánicas. Y ya dije: "No, pues, ¿sabes qué? Creo que lo mío es la trauma". Ah, Y okey. justamente es muy, muy parecido, obviamente ya a conciencia, ¿verdad? Sí, sí. Pero la realidad es que sí, ya fue que determiné estudiar trauma, precisamente por esa curiosidad que tenía de cómo se pueden mover las cosas, ¿no? Y que puedes reparar, porque finalmente los huesos es como si se quebrara algo y tienes que poner unos tornillos y empatarlo otra vez. Bueno, así como lo dices, suena bien Bueno, suena fácil, muy pero fácil, no, ¿no? tiene todo su grado de complejidad y desde luego que tú eres experto en eso. Y bueno, muy interesante que nos compartes entonces qué es lo que te invita a estudiar, la ortopedia como especialidad. En ese camino, cuando tú estabas eligiendo ya esta especialidad, por cierto, ¿dónde la estudiaste? ¿Aquí en Veracruz? ¿Te fuiste a otro estado? No, la especialidad la estudié aquí. Ajá. Entré al Seguro Social aquí del Hospital de Especialidades de Alta Especialidad Adolfo Ruiz Cortines, que es el IMSS ahí en Cuauhtémoc, y ahí hice la especialidad a los 4 años. Obviamente, dentro de esos 4 años te vas a rotar a la Ciudad de México, a los 2 hospitales más grandes,
Uno es Magdalena de las Salinas y el otro es el Hospital Lomas Verdes. Y ahí hice los 4 años de la especialidad. La realidad es que me quedo aquí. Obviamente nunca fui un foráneo, Okey. ¿no? Porque yo vivía con mi mamá Ujú. y pues no es lo mismo tener que trasladarte a otro estado de la república donde tienes que pagar renta, tienes que ver lo de tu Sí. comida. La realidad es que nosotros como especialistas vivimos una situación compleja porque te la pasas todo el día metido en un hospital. O sea, tu vida es el hospital. Son 4 años que le dedicas a tu vida en que no puedes salir de fiesta, en que tienes que sacrificar muchas cosas porque tienes que estar en un hospital. Es un internado prácticamente que tú tienes que vivir para poder disfrutar y aprender de todo, porque definitivamente mucha gente habla de las injusticias que puede haber en la medicina entre los médicos, pero también de esas injusticias a veces te va formando el carácter y aprendes. Entonces, sí es una cuestión muy difícil de estudiar, pero la realidad es que la disfruté al máximo porque yo era de aquí, ¿no? Okey. Oye, y en este andar, pues, aunque tú, eres aquí de Veracruz, pero también me imagino que tenías a compañeros que eran foráneos, que pasan sabemos, ¿no?, que quien está estudiando, no solo medicina, sino posteriormente una especialidad, prácticamente están de tiempo completo, que son muchas horas que incluso no duermen, que mal comen. ¿Hay algo en ese trayecto que te haya marcado a ti muchísimo? Pues fíjate que sí, pues, muchos de mis compañeros, por ejemplo, el estar yo vengo de una familia muy unida por parte de materna, donde mis tías siempre se juntan los 31. Entonces, yo creo que pasar el 31 y una Navidad fuera de tu casa debe ser muy feo, ¿no? Sí. Y muchos de mis amigos que tenía yo justamente de foráneos, siempre los invitábamos. Mi abuelita siempre decía: "Tráete a todos tus amigos", e iban y cenaban con nosotros, ¿no? Ya. Pero tú les ves la cara de imposibilidad de poder decir: "Oye, son fechas importantes en las que estás en una unión familiar y que no las puedes vivir porque tienes que estar fuera de tu área", ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, Y que además son, qué bonito y qué cálido de parte de tu familia el que tuvieran esta apertura, para recibir ahí a todos los peregrinos. no, mi abuelita era todo un tema, muy graciosa ella, de por sí siempre trabajó muy cerca de la Facultad de Medicina. Mi abuela daba de comer a los estudiantes de Ah, medicina de okey. aquella época, en 1979. Imagínate que te estoy hablando Okey, de hace muchos años, ¿no? Pero ya estaba muy cerca de la facultad, mi abuelita vivía a la vuelta de la facultad, okey. por eso nunca me novatearon. Cuando iban a novatear, pues había las novatadas. Sí, es verdad. Finalmente yo salía corriendo y a media cuadra ya estaba yo dentro de la casa de mi abuelita. Me protegía. Okey. O sea, que nunca fuiste de los que tuvieron Nunca fui porque el pelón. era que Bueno, nos sí fui rapaba, pelón. ¿no? Sí, sí. Sí fui pelón, pues obviamente de pelón no te libras, Ajá. pero nunca me pasearon como paseaban a todos. Sí. Sí, sí, Me que la escapé. muy bien. Oye, y bueno, en esa parte de, el ámbito familiar, ¿tenías alguna o sea, en tu familia hay referencias de quienes también se han dedicado a la medicina, o tú fuiste el pionero? No, 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 sí tengo una tía que tengo 2 tíos médicos, un tío político que está casado con una de mis tías, es Ujú. médico, prácticamente se dedicó a la medicina de trabajo. Okey, Y tengo otra tía que es hermana de mi mamá, que es médico familiar, y su esposo también es doctor. Son ellos 3 que a lo mejor me inspiraron mucho el verlos cómo estudiaban, que dije: "Bueno, pues a lo mejor, medicina es lo bonito", ¿no? okey. Oye, y, a ver, al inicio de esta charla estábamos hablando sobre que por salud, ¿no? Tuya, por mantener también esta tranquilidad y esta calma, a veces hay que apartar un poco los casos que te toca ver. Hay historias muy fuertes que te ha tocado, también atender, ¿no? De tus pacientes, pero, em, realmente, ¿hay algunos casos que te hayan tocado, o sea, que recuerdes hasta el día de hoy? Me compartes el de tu papá y desde luego que es, muy Algunos entendible, pero, ¿algunos otros casos de tus pacientes que recuerdas? sí, sí, por ejemplo, en Ciudad de México me tocó atender una niña de 15, 16 años que tuvo un accidente y a lo mejor en aquel entonces veías tú, no sé si recuerdes que existía una serie que se llamaba ER, Ajá, que era claro. como de sala de emergencias,
Sí, Y en la Ciudad de México y en México los hospitales, los grandes hospitales tienen todo un grupo de médicos. Y recuerdo que esa niña tuvo un accidente en un juego de esos, de un parque, de esos que dan vuelta, mecánico. como un tipo mecánico, pero no era una feria, era un parque de esos que tienen como resbaladillas y ese tipo de cosas. Cae, se hace una lesión en el tórax al grado de que tienen que abrir el tórax y tenía yo que estar masajeándole el corazón directamente. O Guau. sea, obviamente una cuestión caótica y si recuerdas, y eso es algo así muy, muy impactante, porque pues estás ahí, te ponen a hacer masaje cardíaco, pero no es un masaje cardíaco Cualquiera. normal, es un masaje cardíaco directo al corazón, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasó al final? No, pues finalmente la lesión fue muy severa, pero la niña no sobrevivió, pero sí te impacta. Son casos que dices tú que sí me impactaban más, por ejemplo, en la Cruz Roja. Me tocó ver muchos casos donde a lo mejor querías llegar y que podías ayudar a la gente, pero me tocaban casos muy complejos de gente que a lo mejor estaba viva y todavía dentro de un vehículo incendiado y que ya no tenías tú posibilidades de ayudarlos, ¿no? Entonces son casos que sí te marcan. Dentro de la medicina, en mi ámbito como ortopedista, como trauma, la realidad es que no es tan... Sí hay casos difíciles, pero te vas acostumbrando. A lo mejor tú llegas con una pierna acá, yo la alineo y te pongo un fijador y sé que vas a estar bien el día de mañana, ¿no? Sí, bueno, ve lo Digo, a lo mejor, como te dices, lo platica uno muy sí, fácilmente, pero bueno, para quien lo vive, claro, claro, ¿no? ¿no? Imagínate el tema, por ejemplo, de una fractura expuesta de por un accidente, sí se ve muy impactante, que eso siempre por lo menos a mí me sorprende muchísimo cómo, ustedes mantienen esa calma y ese temple para poder, rápidamente enfocarse, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, esos casos que nos compartes, desde luego, ¿no? Son un tanto más dramáticos, pero también alguna historia bonita que recuerdes de alguno de tus pacientes. Yo he visto que en las redes sociales es muy consentido, ¿no? Hay mucho agradecimiento por parte de tus pacientes, llegan con detalles que pinturas, e incluso que te han hecho unos muñequitos, personalizados y demás. O sea, todo esto son demostraciones de afecto muy bonitas. Sí, no, la realidad es que te digo que gracias a Dios soy bendecido por Dios. La verdad es que Dios me quiere. Precisamente por eso, porque mucha gente es muy agradecida. O sea, hay gente que va y aprecio todo, desde el que me regala un pan, una galleta o algo y me llevan y hacen un esfuerzo por llevarme algo. Sí. La realidad es que es bien bonito. O sea, porque para mí la mayor satisfacción de todos mis pacientes es verles, y siempre les digo que yo no opero rodillas, ¿no? No opero fracturas, yo opero caras. Mm, ¿Por qué? Porque cuando tú ves que alguien llega con una cara de mortificación y cuando ya los ves recuperados, los ves con una sonrisa sí. de oreja a oreja y tú dices, ya es cuando me siento satisfecho de mi trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente, como tú mencionas, esa satisfacción de ver a todos los que, digo, hay gente que a lo mejor tiene alguna secuela y ese tipo de situaciones y que uno quisiera hacer más por ellos, pero hay cosas que a pesar de que lo que yo pueda lograr hacer, los pacientes se van muy contentos, o sea, porque dentro de las limitaciones, y eso también se los he dicho mucho a mis pacientes, yo no le prometo a nada a nadie que no pueda cumplir. Hay gente que tiene expectativas muy altas y eso también me lo ha enseñado la vida, que hablo y establezco bien con el paciente una comunicación para que me diga cuáles son tus expectativas, porque hay gente que lleva una lesión ya muy severa y que no te puedo prometer algo que no te puedo cumplir, ¿no? Entonces sí es importante y la verdad, como dices, vivo agradecido con todos mis pacientes porque la realidad es que siempre he dicho que a lo mejor esto de las redes, esto que nosotros estamos intentando implementar ahorita, va en el enfoque de poder llegar a toda esa gente que no tiene un acceso al sistema de salud que tú dices, a lo mejor vive en un pueblo lejano y que trasladarse pueda ser difícil. Entonces, siempre les he enfocado que una de mis inspiraciones es Nayib Bukele, acaba de instaurar un sistema de salud a través del cual ya es una telemedicina. Tú le preguntas al médico
no hay nadie que no pueda llegar a tener un celular, Sí, ¿no? claro. Actualmente ya los celulares y las redes son algo necesario en toda la república y en todos los países. Entonces, esa información te puede llegar a ayudar, ¿no? Entonces, sí es importante el poder transmitirle a la gente, pues, el conocimiento, ¿no? Y poder ayudar a la gente, ¿no? Claro que sí, estamos en una era en donde podemos tener acceso a muchas cosas con gran facilidad, y lo entrecomillaría, pero también es cierto, y creo que a ti te tocó vivirlo y palparlo, cuando estuviste también, es un buen periodo en instituciones de salud pública, en donde también te topas con una realidad, pues, a veces hasta frustrante. ¿Cómo un médico, un especialista como tú llega a lidiar también a veces con estos retos que hay socialmente? Pues definitivamente, ¿no? Tú tienes, y eso es algo muy criticado y nos pasaba mucho en la consulta, ¿no? Te ponen 30 pacientes para ver 30 pacientes en 6 horas, que Ujú. así está estipulado y obviamente no es lo más correcto, ¿no? Porque se supone que debe de haber un número de pacientes por cada cierto tiempo, pero desafortunadamente los sistemas de salud están sobresaturados y el número de médicos, pues obviamente es menor a la cantidad de pacientes que puede haber. Pues sí había mucho el hecho de que a lo mejor tú llegas y ya no puedes crear esa comunicación con el paciente, sino decirle, a ver, ¿qué rodilla le duele? No, pues la derecha. Oiga, doctor, dice, la derecha, ¿se va a operar o no se va a operar? El que sigue, porque desafortunadamente caes en esa situación institucional donde viene el paciente de Poza Rica, viene el paciente de Tuxpan y que te dicen, doctor, mi carro sale a las 6 y me faltan como 13 pacientes por pasar. Y entonces, desafortunadamente, te digo, sí es un tema complejo. Digo, yo viví y le agradezco infinitamente al Seguro Social porque soy lo que soy hoy por el Seguro Social, pero desafortunadamente la situación institucional ha ido haciéndose más compleja. Tanto los pacientes que están en una lista de espera, me tocaba, mis pacientes siempre tenían como una lista de espera de 3 años. Guau. Ese es el tiempo de espera para poderte lograr operar una prótesis de rodilla. El tiempo que entre los diferimientos, entre que si había, no había, era más o menos el tiempo establecido eran 3 años. Entonces, mucha gente decía, pues en 3 años ya no voy a vivir, doctor, con este dolor, ¿no? Entonces, sí es complicado. Digo, afortunadamente hay otros medios y eso es algo que he repetido mucho. La medicina no es una cuestión imposible, es una cuestión platicada, porque cuando tú te encuentras con un médico que le gusta hacer su trabajo, tú le puedes decir que te ayude y te va a ayudar, o sea, te va a ayudar, pero es una cuestión platicada, porque si tú no le tienes esa confianza y por eso es importante la empatía que tú tengas, la comunicación que tengas con tu médico, porque si a lo mejor el médico te dice, no, ¿sabe qué? Sí, lo opero Ujú. y vemos después cómo le hacemos, ¿no? Entonces, ese tema sí es un poco complejo en las instituciones actualmente, pero hay, siempre va a haber una alternativa. Yo empecé, y lo platicaba hace poco con alguien, yo empecé trabajando en la Cruz Roja también, como Sí. de paramédico, y de ahí fui médico de la Cruz Roja, y haz de cuenta que yo terminaba el desfile el domingo el desfile de carnaval, Ajá. al domingo a las 8 de la noche, o empezaba a las 6 yo lo veía en el inicio, y yo ya estaba en la Cruz Roja esperando que todos los lesionados que iban a llegar, ¿no? Para poder ayudar a toda la gente que era Igual. un mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. te digo, es una cuestión platicada con el médico y que le guste a la persona que te va a ayudar a poder sanar, ¿no? Bueno, y estamos llegando ya casi a la parte final de esta charla, y quisiera también, que nos compartieras, esta persona, o este médico, que obviamente está muy al servicio de todos, que se brinda, ¿no? Desde tu juventud, como nos lo has estado compartiendo, desde luego que también necesita, y digo necesita porque es parte del equilibrio y del ser humano, un soporte. Y creo, porque he tenido el gusto también de verlo, que está en tu familia. Sí. Entonces, compártenos, ¿cómo compaginas también tu vida personal, tu vida familiar? Porque definitivamente has estado muy abocado, ¿no? A tu carrera profesional, pero estos guiños que has ido mencionando, que si tu mamá estaba, cerca, que si la abuelita también, que era muy cálida y acogía también a todos estos, residentes en fechas tan importantes como la Navidad. ¿Nos
da a entender que el valor de la familia es algo muy presente en ti, Gustavo. Sí, sí, lo mencionas. Digo, la realidad es que el tema familiar público a veces es un poco complejo por las situaciones de seguridad, pero la realidad es que sí, tengo un apoyo increíble por parte de mis hijos, por parte de mi esposa. Siempre han sido un sustento para mí el que me apoyen y que vean que lo que me apasiona y me gusta, finalmente también a ellos les pueda apasionar y gustar, ¿no? En el caso de mi esposa, es maestra, es directora, fue en primer lugar a nivel nacional en educación, en innovación educativa. Entonces siempre ha sido una mujer dedicada también y ese trasfondo pues obviamente es un apoyo, ¿no? Siempre ha sido un apoyo. Y con mis hijos sí he vivido una situación a lo mejor un poco compleja porque pues la ausencia por estar trabajando, a lo mejor vas a pagar en algún momento, uno paga la factura, pero ellos también se han dado cuenta que esa pasión pues nos ha hecho ayudar a mucha gente y ellos también son unas personas que les ha gustado mucho empatizar con la gente, el poder tener esa comunicación y el poder decir, ¿sabes qué? Yo también quiero ayudar a más personas como mi papá, ¿no? Entonces ese tema sí es un tema muy, muy bonito. Digo, la realidad es que sí, como dices, para mí la familia es uno de las partes más importantes que tengo y la realidad es que sí espero seguir siendo un ejemplo para ellos y poder seguir ayudando a mucha gente, ¿no? El tema es poder seguir ayudando a muchas más personas, ¿no? Claro que sí, estamos seguros que sí, y bueno, ojalá tengamos oportunidad de continuar con estas pláticas para conocer, también este lado humano, y que conozcan también qué hay detrás del doctor Gustavo Cayetano Báez, Ándale, que por cierto es bien bailarín, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, me gusta bailar. Ya en otro momento lo platicamos con más detalle. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última charla que tengamos Por favor. para que la gente pueda hacer más conexión con nosotros en el sentido humano. O sea, la realidad es que esa es la intención de esto, que no crea la gente que, o sea, el doctor Gustavo Quintano, no, yo soy una persona como cualquier otra y que estoy abierto para poder seguir ayudando a mucha gente. Mi meta en la vida es poder lograr ayudar a mucha gente, sí, sin ningún beneficio en algunos casos. Muy bien, pues No, estamos seguros que lo vas a lograr. no, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Gracias. gracias a todos. Gracias. Y Gracias, hasta la chicos. próxima, por supuesto, esta charla que tuvimos el día de hoy con el doctor Gustavo Cayetano Báez, conociendo su lado más humano. Hasta la próxima.